Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en los estudios de la radio. Recuerden que mañana y el viernes estaremos en el Auditorio Caras y Caretas en Buenos Aires, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche los esperamos. Hablaremos esta noche de la sección áurea. ¿Y qué demonios es la sección áurea? Se preguntarán ustedes. ¿Qué demonios es? Claro, y yo también. Bueno, si hay un asunto sobre el cual no es sencillo ponerse de acuerdo, es en el asunto de la belleza. El pensamiento burgués tiende a sostener que las cuestiones estéticas son cuestiones de orden subjetivo y que sobre gusto no hay nada escrito. Bueno, eso es mentira, ¿no? En mi casa yo no tengo otra clase de libros que no sean sobre gustos. Sí. Se ha escrito sobre gustos más que sobre ningún otro tema. Casi podría decir que no se escribe sobre otra cosa, pero bueno. El pensamiento vulgar tiende a suponer, quizá por soberbia o por comodidad o por insujeción a instancias superiores, que bello es lo que a uno le parece que es bello. Y ahí está. Así como peronista es el que dice que es peronista, Sí, sí. según dice no sé quién. Y entonces, ¿qué es algo hermoso? Es lo que a mí me gusta, dice un edil del partido de Vicente López. En otros tiempos, no sé si en otros tiempos, pero hay otras maneras de pensar esto, ¿no? Los griegos, sin ir más lejos, o yendo bastante lejos, alcanzaron a medir la belleza, la sometieron a unas pautas muy rígidas. Una época, ¿no?, como la griega, que hay una especie de contradicción, porque suele decir, si es verdad, que el pensamiento actual tiende a la medición, tiende a los escalafones, a la exactitud, mientras que el mundo griego, como todo el mundo de la antigüedad, prescindía de las mediciones y de los escalafones. Nadie sabe, ponele, cuánto medía Alejandro de Macedonia, y ahora todo el mundo sabe cuánto pesan los jugadores de fútbol, las distancias exactas entre el hombro y el omóplato de fulano, yo qué sé. Y, sin embargo, contrariamente a esta supuesta exactitud actual y a la supuesta liviandad o al supuesto ojo de buen cubero de la antigüedad clásica, los griegos tenían mediciones para la belleza. No era para ellos una cuestión subjetiva. Tenían una idea que involucraba incluso nociones geométricas y matemáticas, y esto puede verse en las estatuas antiguas de los dioses o de los héroes clásicos. Pero bueno, ¿qué hay de divino en las proporciones de estas estatuas, de estos templos, ya que estamos hablando de la sección áurea, de la proporción áurea? Bueno, los griegos habían concebido matemáticamente cuál era el punto óptimo para dividir una línea, para dividir a sus estatuas, a sus templos, en fin, objetos bellos de toda índole, dónde tenían que estar las intersecciones. Por ejemplo, la figura humana la construían de un modo tal que el ombligo dividía el largo del cuerpo precisamente en un punto óptimo. Había un lugar donde cortar, había un lugar ideal para poner el centro, que no era exactamente en la mitad. Bueno, ese punto era el que usaban para ponerle el ombligo a las estatuas. Ustedes habrán oído hablar de Euclides, el geómetra de Alejandría, ¿no? Alejandría queda en Egipto, pero era una fundación de Alejandro de Macedonia, de manera que eran griegos los tipos ahí en la época de Euclides, hablaban griego, sentían griegos, en fin, era una parte central del helenismo. Euclides un día dijo: la proporción más armoniosa para una línea dividida se presenta cuando la razón entre el total de la línea y la parte mayor de la misma es igual a la razón entre la parte mayor y la parte menor. Deberíamos tener un pizarrón. Sería más claro. Pero para la totalidad es a la parte mayor, como la parte mayor es a la parte menor.
No es tan difícil. Pero usted se preguntará, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Claro. Y a ojito. A es a B, como B es a C, siendo A el total, B la parte mayor y C la parte menor. Y decía Euclides, y decían todos los griegos, que esta proporción producía un impacto en los ojos que hacía que uno la percibiera como perfecta. Si vos dividías una estatua, producía, si la dividías correctamente ahí en ese punto, producía una sensación de perfección que no se producía si la está dividías ladeado, en claro. otro lugar cualquiera. Por otra parte, el finado Pitágoras ya había señalado para cada uno de los números no ya una proporción de belleza, sino una especie de simbología también precisa. Esto creo que es enteramente otra cosa, pero es un dato que si quieren lo decimos. Él pensaba que el 1 significaba la unidad porque era un punto, el 2 era una línea porque eran 2 puntos, pero también el 2 era la hembra, solía decir Pitágoras cuando se embalurdaba con 2 o 3 cañas. El 3 era el macho, discúlpeme el lenguaje, y la unión entre el macho y la hembra, seguimos haciendo puntos, era el 5. La fuerza vital, ¿no? Por decirlo así. Incluso estaban los números simpáticos, aquellos que eran divisibles por el mismo número, etcétera, etcétera. Bueno, también cuando querían hablar de esta proporción, no de esto que estamos hablando, de estas giladas de Pitágoras. No, de la divina proporción. De la divina sí. proporción, de la proporción áurea. Los griegos no encontraban los términos matemáticos adecuados porque no tenían todavía los números decimales. Esto vino muchos siglos después y decían entonces, ya una vez con decimales y todo, que esta proporción era como 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Pero bueno, esos tampoco son decimales, pero traducido a decimales sería 1.618034, es decir, 618034 y 1. El punto de inflexión estaba, y acá estamos más cerca de nuestra manera de ver los números, allá por el 62% de la longitud total de la estatua. Entonces, 100, la totalidad, es a 62, el segmento mayor, como 62 es a 38, que es el segmento menor. Ahí estaba el asunto. Claro, cerca del tercio, digamos, del segmento. Cerca de los 2, un cacho menos de 2 tercios. De 2 tercios. Poco menos de 2 tercios. Sí. En el Partenón, el alto es aproximadamente el 62% de la longitud de la base. El ombligo de las estatuas está ubicado cerca del 62% de la recta que va de los pies a la cabeza. Los ojos, seguimos más datos, ¿no? Los ojos están al 62% de la distancia que hay entre el extremo inferior de la mandíbula y el extremo superior del marote. Ahí ponen los ojos. Los muslos también, la parte angosta es el 62% de la parte ancha. Y nadie esculpía ni construía sin pensar en esto, fuera de estas medidas. Platón, por ejemplo, amaba esta idea de la sección áurea. No lo decía en estos términos, pero más o menos calculaba que el mundo de las ideas representaba el 62%, mientras que el mundo visible constituía el 38%. Qué linda idea esa. Sí. No sé si será cierta, pero me gusta. Está muy bueno, ¿no? En las artes dramáticas, el héroe llega al momento crucial de la historia allá por el 62% de la obra. Qué cosa, ¿eh? Un poquito después de la mitad está lo mejor. En las obras de teatro también es así. El momento previo al comienzo del desenlace es donde la obra tiene mayor interés. Cuando el nudo parece imposible de desatar, cuando la situación parece imposible de resolver, allí es donde uno se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, ese es el 62%.
humildemente, cuando escribí la novela Cartas Marcadas, me tomé el trabajo de contar todas las palabras y mejor las letras, el número de letras que tenía la novela. Calculé a dónde estaba el 62% de la obra y justamente allí hay un capítulo que se llama La sección áurea. Y en el medio de ese capítulo hay una parte que es donde finalmente el protagonista amoroso, Jorge Allen, se une con Nadine, la mujer más bella del mundo. Y eso está exactamente en el número Pero de esto, letras que ¿usted marca... lo había dicho antes en algún No, momento? jamás se lo dije a Esto nadie. es una revelación. No En se el lo medio dije a de ese nadie. capítulo, claro. Eso resuelvalón, los piolas. Bueno, y ahí la está. señal es el título Y creo del que hay capítulo. incluso en el libro una pequeña señal. No sé si hay un circulito o una letra que está escrita... Distinta. porque creo que ella le dice te amo. Creo que ella Ah, le dice ahí. una palabra así. Y ahí en ese momento de, bueno, ¿y ahora qué va a hacer este tipo con esto? Incluí yo de un modo totalmente villano Claro. la sección áurea, ¿no? Va. Y después declina. Digo, superado el 62%. Claro, después se Declina. empieza a cerrar. Claro. Se empiezan a cerrar las puertas. Claro. Pero el punto de crecimiento está allí. Ahí se estalla el conflicto y después viene cuando se van Sí. resolviendo las cuestiones. Acá hay otro ejemplo. A ama a B, pero la familia de A odia a la familia de B. Entonces A y B se entrevistan en secreto hasta que la familia de B se entera de que A curte con B. Entonces ese señor B, el viejo B, el padre de B, resuelve ir al encuentro de A para darle muerte. Y A está esperando la llegada del padre de B y teme por su vida. Claro. Sí. El 62%. El 62%. Después, ahí no sabemos qué va a pasar. No sabemos si el viejo lo va a matar, No, si el tipo va a matar al viejo, pero ese es el punto. ¡Pum! Claro. Ahí. Bueno, puede pasar, dice aquí, que el padre de B equivoque el camino, que estén esperándolo los amigos de A, que se vaya con C, que nunca, bueno, que Sí, sí. Todas las resoluciones posibles. Este es el punto en que uno se pregunta qué va a pasar con la obra. Claro, esto es en lo clásico. Después está lo romántico. El arte romántico ya es otra cosa, ¿no? Y ahí las cosas empiezan por el final, el 62% se va al demonio, pero eso es lo que creían los griegos, ¿no? También pensaban que en la naturaleza los dientes y las garras de los animales también tenían una proporción áurea, pero no le llamaban ellos proporción áurea, sino espiral áurea, ¿no? Y bueno, había esas reglas, siguiendo una línea preestablecida, se ordenaban los dientes de las fieras, en fin, ese tipo de cálculos. El oído tiene forma de espiral y todo esto tiene que ver con la idea de un orden, es el orden clásico, y después viene el romanticismo, en donde el deber es transgredir. Entonces Claro. ahí Entonces no hay regla ahí. cambia toda la cosa, ¿no? El punto culminante de una obra romántica está en cualquier parte, incluso Claro. a veces fuera de la obra, en otra obra. Disculpe que sea autorreferente, ¿no? Solo por cuestiones de Ilustrativas. ilustrativas, ¿no? Pero a mí me sucede que soy un lector, un público clásico, Sí. como Sí, sí. como escucha, como espectador teatral, como lector, soy clásico. Me gusta, me atrae mucho el clasicismo. Pero como artista, soy romántico. Me gusta la transgresión, ¿no? Decía Dorio, refiriéndose a esta contradicción, que lo único que me hacía falta a mí como espectador clásico y como artista romántico era un empresario burgués.
para completar la... Que siempre es lo que hace falta. Sí, en todas partes, no tanto en el arte clásico como en el arte romántico. Pienso en las fiestas. ¿Cuándo es el punto culminante de una fiesta? Totalmente. Bueno, más o menos en el 62% de su duración. Está muy bien. Digamos, si la fiesta dura 10 horas, bueno, no sé mucho, ¿no? Bueno, pero podría ser un casamiento largo. Bueno, pero si empieza a las 12 y dura 5 horas, a las 3:10 está el punto, Sí. el punto clave, ¿no? Ahí es donde hay que avanzar a una mina. Claro. Ahí uno se lanza. Claro, Es que porque uno no sabe. Después se vienen los desenlaces. Pero ya la eso, mina Claro, ya otro. empiezan los desenlaces, empiezan cierta decadencia. Se van y algunos. algunos se van, etcétera, etcétera. Pero hay que intuir cuándo es el 62%. O cronometrar. No, hay que No, porque cronometrarlo. usted no conoce el Sí, final, no conoce pero cuál es el calcula, de 12 Hay a que 5 calcular. es un buen cálculo. Claro. De 12 a 5. 3 y 10, usted, ¡boom! adelante. Si va antes es muy pronto. Sí. Si va después, seguro que... Ya hay otras que definiciones. llegó tarde, claro. Yo creo que claro. también se cumple esa sección áurea con las relaciones amorosas también. Por supuesto. Ah, interesante. El Sí, clímax sí, está en sí, el sí. 62%. Sí. Allá por el 62% Sí. está El lo clímax, mejor, el sí. punto, el clímax, ahí está, Sí. de la atracción amorosa. Después ya es un cacho menos, y antes todavía no están completos los vínculos. Todavía Claro. faltan algunas experiencias, faltan estallar algunos petardos. Está bien, está bien. Se me dirá, cualquier número podría ser este. ¿Qué sé yo? No sé. Este parece bastante razonable y algunas experiencias resultan positivas. Pero cuán arbitrario es, ¿no? Digo, No lo es de tan Euclides. arbitrario, claro. Porque hubo una intuición a partir de una observación. Bueno, la observación es matemática. Es matemática. Es decir, cuando Euclides da eso, no es casual. Resulta que los números cierran elegantemente. Y eso para el matemático siempre Claro. es una intuición valedera, ¿no? Pero esa intuición que tiene que ver con el goce estético, con algo más intangible. Ellos seguramente vieron cómo era el cuerpo humano también. Y calcularon que había en el cuerpo humano algún valor de belleza, lo cual es cierto. Claro, ese valor de belleza quizá está puesto al servicio de la procreación. Hay en algunas especies, por ejemplo, el color de unos plumajes que atraen más a los machos de esa especie. Claro. Bueno, si esa especie escribiera tratados de belleza, relacionaría la belleza con un plumaje blanco. Pero, asimismo, nosotros relacionamos la belleza con Las proporciones. las proporciones y Sí. con la simetría. Claro. Y con la simetría. La simetría en el espacio, que sería esta que nosotros estamos dando, es una forma de simetría. O la simetría axial, ¿no es cierto? No tenemos 3 ojos, tenemos 2. Y esa perfección de la simetría nos da una idea no romántica de belleza. Sí. Y en el espacio, bueno, los músicos lo sabemos, el golpear a intervalos regulares nos da la sensación de un orden que influye en nuestra idea de la belleza. Sí. Y la simetría existe también por omisión. La simetría existe y puede cumplirse o no cumplirse. Y la idea de belleza o de arte surge cuando la cumplís y cuando deliberadamente no la cumplís. No cuando no la cumplís porque sos un gil. Claro. Claro. Y te sale todo. No, pero a veces Claro. que ahí no está exactamente, pero a propósito. Está como pauta. Claro, Como yo pauta estoy haciendo atrás. un dibujo. Sí. Pero siempre hay una repetición. En el tiempo es la repetición o la deliberada ausencia de repeticiones la que produce, andá a saber por qué,
cosa que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra mente, Eso es lo hermoso. una idea de belleza, el ritmo, la simetría. No está mal esto, ¿eh? No, Muy bueno. no es una mala idea. Señores, vamos a escuchar ¿Qué Es- poder? y a ver, Yo creo que estamos atravesando el 62% del programa. sí, yo lo he pensado muchas veces eso, Sí. claro. Bueno, ya que hablábamos de ojos y del lugar donde ponerlos, Sí. hay una canción que exactamente habla sobre eso. ¿Cuál Los es? La de- ojos, de- la impresión que causa en uno, Sí. dónde los pongo, etcétera. Yo no sé qué me han hecho tus Ah, ojos. Claro, sí, Sí, sí. absolutamente, señor. Vamos a escuchar una versión que he tenido la suerte de grabar con Karina Beorlegui y con un lindo conjunto, incluso al final con un coro. Ah, No está mal esta versión, que no es la de Molina, aunque la de Molina tiene el mismo arreglo, pero en vez de cantar Beorlegui, canta Natalia Lobo en aquel momento, Esta sí. es la de Beorlegui. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.